Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar en la clase, continuando Buenas con, noches. buenas noches con todo lo que es electrocardiograma. Ya para concluir vamos a hablar de algunos puntos importantes que ya habíamos tomado en la anterior clase. Siempre recordando, ¿no?, que el momento en que todos ustedes ya vayan viendo en prácticas algunos electrocardiogramas, ya vayan iniciando una protocolización, saber que tenemos que seguir pasos, ¿no?, pasos importantes dentro de la lectura. Sabemos que el ritmo en sí es un punto muy fundamental para poder iniciar con la lectura de un electrocardiograma, ¿no? ¿A qué me refiero con el ritmo? Si tiene un ritmo regular o tiene un ritmo irregular. Pero antes desde luego, de ver el ritmo, tal vez lo más importante es ver si es que el electrocardiograma es sinusal. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es un electrocardiograma sinusal? Visualizando la onda P. Ya en clases anteriores habíamos comentado que la onda P representa la despolarización de las aurículas y por ende la presencia de este en toda una derivación, la morfología que casi sí tiene que ser la misma y que esta onda P esté siempre antes que el QRS, son algunos de los criterios para poder mencionar si es que es un electrocardiograma sinusal. Posteriormente vamos a pasar a hablar del ritmo, ¿no?, si es regular o es irregular, a sacar la frecuencia cardíaca, posteriormente a sacar el eje cardíaco, y de acá para adelante es hacer solamente mediciones o visualización de algunos parámetros o morfologías, hablando del QRS y de también la presencia del segmento ST. Entonces yo voy a medir el intervalo PR. El intervalo PR sabemos muy bien que tiene un valor de 0,12 a 0,20 segundos. Posteriormente tengo que visualizar la onda Q. Algo que es importante y que tengo que recalcar es que no en todos los electrocardiogramas existe la presencia de onda Q. La onda Q no es fundamental su presencia en el electrocardiograma, puesto que el impulso puede viajar de diferente forma en cada persona y estar ausente. La ausencia no me tiene que preocupar, pero sí, si yo encuentro una onda Q prominente que supera el tercio de la distancia de la onda R, y si es una Q ancha, bueno, pues tiene que llamarme la atención. Este punto, desde luego, lo vamos a ver cuando hablemos acerca de síndromes coronarios. Es muy importante saber que este síndrome, en la presencia de esta onda Q, nos va a reflejar necrosis o muerte celular. Y en esa situación, desde luego, sí sería muy importante su análisis. Ahora, otro punto importante es poder visualizar lo que es el complejo QRS. También tenemos que medir el QRS, pero también evaluar la morfología, porque su morfología puede variar de acuerdo a un ejemplo de un bloqueo completo de rama derecha, un bloqueo completo de rama izquierda. En esas situaciones, bueno, pues me va a ayudar dentro de lo que es la identificación. El evaluar también el segmento ST, ¿no? El segmento ST, recordemos, es una línea isoeléctrica. Habíamos comentado ya en clase previa que no es importante medirlas. Lo más importante es ver si este segmento ST
en todo caso se dirige hacia arriba o hacia abajo de la línea de base, hablando de supra o infradesnivel. Este hecho hace que nosotros podamos analizar y pensar de que el paciente está cursando con un infarto agudo en el miocardio, ya sea con supra o infradesnivel del segmento ST. Entonces, cada parte, cada porción que hemos ido viendo desde el inicio de clases, tiene desde luego su importancia y su trastorno, en todo caso, es referente a una mala o un mal trabajo del corazón, ¿no? Dependiendo el lugar donde se presente el trastorno. Ahora, un ejemplo, la onda T tampoco no la mido, lo que tengo que visualizar es su morfología. Sabemos muy bien que la onda T es una onda que representa la repolarización ventricular y en la mayoría de los casos esta se encuentra positiva. La única derivación donde está negativa es en ABR, en el resto de las derivaciones siempre está positiva. El hecho de que se vuelva negativa o que esta onda se dirija hacia abajo, para que me entiendan, puede indicar isquemia, ¿no? Una isquemia subepicárdica, o si tienen una onda T muy picuda, donde su rama ascendente y descendente tienen la misma simetría, estaríamos hablando de una isquemia subendocárdica, que también lo vamos a hablar más profundamente cuando hablemos de síndromes coronarios. El intervalo QT, que prácticamente esto sí tengo que medirlo, ya hemos hablado de los valores anteriormente. ¿Por qué tengo que ver la evaluación o por qué tengo que evaluar el intervalo QT? Porque prácticamente me puede indicar algún trastorno a nivel de electrolitos, hipocalcemia, hipocalemia, y nos puede ayudar en la identificación de algún trastorno o una deficiencia, ya sea en algunos de los iones importantes en el funcionamiento cardíaco. La onda U, como les dije, no es tan importante en el sentido de que, bueno, no lo van a encontrar siempre. Recordemos que se presenta la repolarización de los músculos papilares. También puede estar presente en una intoxicación por digital, como ser la digoxina, o también puede estar presente en una hipocalcemia. Entonces, son situaciones muy raras, por eso es que tal vez no se lo toma como un punto final, que si bien ustedes no lo encuentran, no tiene un significado el buscarlo, ni tampoco tiene importancia dentro de la protocolización del electrocardiograma. El resto de los puntos que acabamos de mencionar son importantes y vamos a ir viendo desde luego algunas alteraciones y algunos ejemplos. Bien, pasemos con el primer punto, referente al ritmo. El ritmo, les dije, puede ser de dos tipos, puede ser regular o puede ser irregular. Va a ser regular, ¿en qué situaciones? En un ritmo donde el impulso nace del nodo sinusal, ¿no? Si el impulso nace del nodo sinusal, recordemos que el impulso va a tener una regularidad, puesto que el nodo sinusal es el general o el marcapaso fisiológico. Por lo tanto, el ritmo va a estar dentro de lo aceptable y va a estar dentro del valor normal, que todos sabemos que la frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100. En algún momento, si el nodo sinusal se enferma, el nodo auricoventricular se puede hacer cargo e inmediatamente vamos a tener un ritmo nodal. Ya no recibe el nombre de sinusal, puesto que otro se está haciendo cargo. Y en algún momento dado, de repente se puede hacer cargo el haz de His o las fibras de Purkinje. Estos impulsos nacen ¿dónde? A nivel ventricular. Recordemos que el haz de His ya está se localiza a nivel intraventricular. Por lo tanto, este impulso va a generar, desde luego, que el corazón vaya funcionando o teniendo esa importante función de bomba, pero no olvidemos que este impulso va a ser más lento. Cuando el nodo AB se hace cargo, la frecuencia cardíaca va entre 40 a 60. Cuando el haz de His se hace cargo, la frecuencia cardíaca va a ser de 20 a 40. Y si las fibras de Purkinje se hacen cargo de generar el impulso, la frecuencia cardíaca va a ser menor a 20. Yo tengo que diferenciar estos ritmos, puesto que me van a ayudar a mí a tener una idea de qué está pasando con el sistema de conducción cardíaco y la conducta que debo tomar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puedes repetir? Claro, como les comentaba, bueno, a ver, les voy a explicarles con algún ejemplo que tengo acá. De un minuto voy a adelantar un poco
Esto. Un ejemplo, acá tengo un ritmo, este es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque acá puedo visualizar la onda P. Y al visualizar la onda P, ¿qué quiere decir? Que el impulso está naciendo del nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal es el que está generando el impulso, por eso puedo ver la onda P. Y esta onda P tiene la misma morfología en mi derivación, ya sea de 3, ya sea de 2, lo veo muy bonito la onda P. Por lo tanto, este sería considerado como un ritmo sinusal. En algún momento dado, el nodo sinusal puede enfermarse, y sabemos muy bien que el corazón no puede dejar de funcionar. El corazón tiene que funcionar sea lo que sea, porque si deja de funcionar automáticamente tenemos muerte, porque no va a bombear sangre y ninguno de los órganos, especialmente el cerebro, va a recibir la oxigenación y los nutrientes necesarios para poder funcionar. Un ejemplo, este otro es un electrocardiograma donde yo veo que es un ritmo nodal. ¿Por qué un ritmo nodal? Porque no veo onda P. No hay una onda P antes que el QRS. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el impulso no está naciendo en el nodo sinusal, sino en el nodo AB. Como está naciendo en el nodo AB, las aurículas no se despolarizan. Por eso no tenemos onda P. Pero ¿y cómo también me doy cuenta? Porque va a haber una regularidad, ¿no? Va a ser regular. El impulso que se genere en el nodo AB lo va a hacer siempre de forma regular. Va a tener una secuencia normal. La única diferencia es que no va a haber onda P. En este electrocardiograma voy a ver acá, en la parte inferior tengo la derivación de 2 larga. La mayoría de los electrocardiogramas te pueden hacer esta de 2 larga para que tú puedas analizarlo mejor, porque en algún momento algunos electros solamente te hacen pequeños trozos de las derivaciones, donde de repente uno no lo puede analizar bien. Para eso lo tenemos este de 2 largo, pero fíjense, si, a simple vista, entre R y R de cada QRS, veo que la distancia es la misma, entonces puedo decir que este electrocardiograma sí es regular, pero hay la ausencia de la onda P, por lo tanto automáticamente tendría que pensar que acá el ritmo es de tipo nodal, o sea que el nodo AB está generando el impulso. El hecho de que no se despolaricen las aurículas no quiere decir que la sangre no va a pasar a los ventrículos. Recordemos que una vez que las aurículas se llenaron, automáticamente las válvulas auricoventriculares que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos mitral y tricúspide se van a abrir, automáticamente se abren y la sangre va a pasar hacia lo que son los ventrículos. Evidentemente no se va a llevar esa contracción o esa contracción activa, ¿no? Porque no se están despolarizando las aurículas o el llenado activo que representa el 30% del llenado ventricular como tal, porque recordemos que un 70% es pasivo, que automáticamente la sangre pasa a los ventrículos y un 30% se lleva a cabo por la contracción auricular. Entonces, ese 30% lamentablemente va a estar afectado, ¿no? En cierto sentido, pero igual los ventrículos se van a llenar. Entonces, no siempre tenemos que tener la idea de decir, si no se contraen las aurículas, o sea, no va a pasar la sangre, no. Automáticamente va a pasar la sangre. Pero en el electrocardiograma yo me voy a dar cuenta que, por un lado, no hay la onda P. Y algo también importante, la frecuencia cardíaca. Si yo calculo la frecuencia cardíaca acá, yo voy a más o menos ver que el paciente está con 300, 150, 175, 60, 50, aproximadamente entre 44 más o menos de frecuencia cardíaca que tiene este paciente. Entonces, si yo razono y digo el nodo AB emite el impulso a una frecuencia cardíaca de 40, 60 y acá tengo 44, entonces está dentro de la frecuencia cardíaca al pensar que es un ritmo nodal, ¿no? Y no un ritmo sinusal, porque el ritmo sinusal sabemos muy bien que la frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100. En algunos casos, no lo voy a negar, en algunos deportistas manejan frecuencias cardíacas más bajas. Incluso he visto pacientes deportistas que tienen una frecuencia cardíaca de hasta 40, incluso 39. No es una bradicardia sinusal, pero solamente en estos pacientes que, bueno, pues se dedican a una actividad física constante y el corazón en momentos de reposo lo tienen demasiado lento. No es patológico, ¿no? Es un corazón de atleta, o también llamada bradicardia vagotónica. Pero les recalco, o sea, es muy raro encontrar y generalmente, ante todo, está en pacientes que hacen deporte. Ahora, ¿en qué Dottore, momento? por que isso ocorre? Perdão. Porque cuando una persona está en constante actividad del corazón, inmediatamente o sea, está en constante trabajo, ¿no? O sea, en todo momento está trabajando constantemente. No deja de parar porque el paciente o la persona está en ejercicio.
Y cuando esta persona entra en reposo, el corazón entra en un reposo mucho más severo, por así decirlo, mucho más marcado, porque está constantemente trabajando. No es patológico, evidentemente no es patológico, siempre y cuando nosotros tengamos el antecedente de que el paciente ha estado en actividad o tiene actividad constantemente. Eso sí, pero si en todo caso existiese algún tipo de dato que no me identificara esto, bueno, pues yo tengo que hacer algún estudio más exhaustivo. Deme un minutito, chicos, estoy con una llamada. No grupo só tá o slide de primeiro tema, né? Rapaz, é muita informação no slide só. E, Guilherme, o cara do Maranhão não pode falar que não, né?
Bien, como les estaba comentando, en algún momento dado, el nodo sinusal o el nodo AB se puede hacer cargo de generar el impulso a nivel intracardíaco. Y un ejemplo acá, tengo un pequeño trazado en la parte superior que me está mostrando, por un lado, un QRS. Bueno, a pesar que acá solamente veo R, porque esta es la onda T, es ancho, ¿no? Ancho. Entonces, esa es la forma en la que yo también puedo identificar si es que el impulso está siendo generado a nivel ventricular. Recordemos que todos los impulsos que nacen en los ventrículos van a viajar más lento, son un poco más flojos en la generación del impulso y por ende la contracción también va a ser más lenta. Hace un momento les decía que el haz de His al generar el impulso lo va a hacer a una frecuencia cardíaca de 20 a 40 aproximadamente y que el QRS por ese mismo hecho va a ser ancho, ¿no? Una forma de identificarlo. Fuera de tener una frecuencia cardíaca baja y fuera de tener un QRS ancho, obvio que no va a haber onda P. ¿Por qué? Porque el impulso nunca va a subir de los ventrículos a las aurículas, jamás pasa eso. El impulso siempre va a venir de arriba para abajo, ¿no? Siguiendo el trayecto del sistema de conducción. Por lo tanto, vamos a encontrar una ausencia de la onda P, pero lo más marcado va a ser la frecuencia cardíaca y el QRS que va a estar ancho. En algún momento dado, por XZ motivos, puede ser que este impulso que nace a nivel ventricular sea muy dominante o se estimule bastante, lo que nos va a generar que una taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular nos va a dar una idea de que el corazón o a nivel ventricular se está generando bastantes impulsos. Entonces nosotros tenemos que partir desde ese punto de decir que el impulso que nace a nivel ventricular puede desde luego ser uno que va a comandar de forma lenta o en todo caso puede dominar y ser una taquicardia ventricular, que en este caso si es una taquicardia ventricular, por si acaso la solución es hacer una cardioversión eléctrica, ¿no? Inmediatamente tengo que hacer una descarga eléctrica para poder revertir esta taquicardia y hacer que el nodo sinusal nuevamente genere se haga cargo del impulso. Y todos ustedes dirán, pero ¿y por qué en algún momento dado la frecuencia cardíaca va a ser baja y en algún momento va a ser alto? La explicación es la siguiente, que cuando nosotros tenemos una taquicardia ventricular es que en los ventrículos están generando muchos impulsos, ¿no? Si yo tengo un ventrículo que está hipertrofiado o dilatado, prácticamente yo debo tener la idea de que en algún momento dado este impulso va a dominar y van a ser varios los impulsos que van a dominar. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, mucho va a depender, a veces tenemos la siguiente idea, ¿no? Para que me entiendan bien claro, cuando el nodo AB no genera impulsos, automáticamente el haz de His percibe esto, no percibe que no le llegan los impulsos y genera el impulso, ¿no? Automático. Eso es normal porque el sistema de conducción tiene que hacerse, alguien tiene que hacerse cargo para generar la contracción. A comparación de este electrocardiograma que lo vemos en la parte inferior de la diapositiva, donde yo veo que si calculo la frecuencia cardíaca acá, estamos hablando que más o menos está aproximadamente entre 150, 140, incluso un poco más, tal vez hasta 100, 150, 180 latidos por minuto. Entonces acá no nos confundamos, acá no se está haciendo cargo el haz de His de generar el impulso, sino que a nivel ventricular izquierdo o derecho hay muchos impulsos que se están generando y esos están produciendo la taquicardia. Es muy diferente, ¿no? Al hablar de lo que es el impulso que se genera en el haz de His. ¿Y por qué va a haber tantos impulsos que se están generando? Les vuelvo a recalcar, cuando el ventrículo se hipertrofia, cuando yo veo una cardiomegalia, un ejemplo, o una dilatación prácticamente del corazón, se crean pequeños lugares de microfibrosis que nosotros no lo podemos ver, son microscópicos, y esos lugares de microfibrosis van generando el impulso.
Y al generar estos impulsos lo hacen de forma, bueno, pues muy acelerada, que nos va a condicionar a una taquicardia ventricular. Es muy diferente que el mismo hecho de que el nodo, el haz de G se haga cargo de generar el impulso. Son dos situaciones muy diferentes que a veces uno llega a confundirse, ¿ah? Y piensa que, bueno, pues que la taquicardia ventricular está siendo generada por un foco normal a nivel del sistema de conducción. Ahora, este electrón ejemplo, bueno, viendo lo que es la anterior diapositiva, volviendo acá nuevamente, hemos visto ejemplos del ritmo sinusal, del ritmo nodal y del ritmo ventricular. Ahora, en estas situaciones hemos visto que es regular, ¿no? Que tiene una sincronía los latidos. Pero cuando tenemos un ritmo irregular, las causas pueden ser variadas. Puedo tener arritmias, mi irregularidad del electrocardiograma puede ser producto de ¿qué? De la presencia de latidos ectópicos o extrasístoles supraventriculares o ventriculares. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el sistema de conducción cardíaco es el único que puede generar impulsos. Cuando a nivel auricular o ventricular se generan algunas microfibrosis y generan impulsos, estos pueden condicionar latidos ectópicos. Claro que su proporción es mínima, ¿no? Porque en la taquicardia ventricular hay muchos focos ectópicos, pero acá cuando hablamos de extrasístoles pueden ser 2, 3, de repente focos ectópicos que están generando estos latidos que no se originan en el nodo sinusal como tal, pero que van a condicionar una contracción ventricular prematura. Por lo tanto, le va a dar una irregularidad al electrocardiograma. Otro tipo de situación donde voy a encontrar un ritmo irregular, que es muy común, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes en cardiología, posteriormente seguida del flúter auricular, y en algún momento vamos a encontrar una fibrilación ventricular o un marcapaso errante. ¿A qué me refiero con el marcapaso errante? Que en algún momento se va a hacer cargo o otra parte del sistema de conducción en generar otro impulso fuera de lo normal. Entonces, a eso nos referimos con la presencia de un marcapaso errante. Recordemos que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, pero en algún momento dado puede haber otra generación de impulso en otra parte del sistema de conducción y tenemos otro marcapaso que desde luego se va a ser considerado como errante, puesto que no es normal que eso suceda. Ahora, algo importante también que tenemos que mencionar es que pueden existir los bloqueos auricoventriculares. ¿A qué me refiero con bloqueo auricoventricular? El bloqueo auricoventricular de primer grado, tenemos el bloqueo auricoventricular de primer grado, de segundo grado. El de segundo grado se divide en dos, MOVIT 1, MOVIT 2, y también tenemos el bloqueo auricoventricular de tercer grado. Estos bloqueos auricoventriculares se producen, ¿por qué? Porque el nodo a veces enferma. Y ahí viene cada uno su característica, ¿no? De cada uno de estos. Estoy seguro que en prácticas, cuando estén pasando con sus docentes de práctica, les van a explicar. Yo a mis estudiantes les explico, tengo algunos, bueno, en los libros no nos explican muy bien, pero yo he tratado siempre de ilustrarlo y haciendo algunos dibujos, algunos garabatos que siempre me ayudan dentro de la explicación de estos bloqueos a veces. Estos bloqueos auricoventriculares también me van a dar un ritmo irregular. Las taquicardias supraventriculares con bloqueos AB, lo mismo, ¿no? Por la presencia del mismo bloqueo AB, va a tener una irregularidad, por lo tanto, vamos a tener un electrocardiograma donde no va a haber una sincronía en los latidos que se pueden presentar en el momento de realizado el estudio del electrocardiograma. Y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Los ejemplos de los electrocardiogramas irregulares, lo que les decía. Un ejemplo es un electrocardiograma donde tenemos una fibrilación, ¿no? Si vemos bien acá, si vemos a detalle, estos pequeños complejos QRS tienen onda P. Si vemos bien a detalle, acá hay onda P. Acá ya desaparece, está desapareciendo la onda P. Acá tengo otra vez la onda P. Pero en este trazado por completo que les estoy mostrando, no hay onda P, ¿no? Y si voy viendo si es que es irregular o es irregular, me voy a dar cuenta que es irregular, si voy midiendo la distancia entre R y R. Por lo tanto, esto me va a llevar a que exista una alteración dentro de lo que es el ritmo del paciente. Hola.
sí. No esté de turno en la caja, pues le va a atender el médico de guardia. Listo, aquí está la. Entonces, este es un electrocardiograma donde nos está mostrando un trazado del QRS, pero ¿qué me llama acá la atención? Y esto es lo que quiero explicarles bien, que a veces las fibrilaciones, la fibrilación auricular se caracteriza ¿por qué? Porque va a haber un ritmo irregular, porque hay una ausencia de la onda P. Y también en algún momento de repente vamos a encontrar las ondas F minúsculas. En los libros no nos dicen eso, nos dicen, bueno, F minúsculas, irregular y no onda P. Pero la verdad, yo dentro de lo que es la práctica he estado viendo varios electrocardiogramas donde a veces no se ve bien la onda P, perdón, la onda F minúsculas. Entonces eso a veces nos lleva y nos dice, bueno, pues eso no es porque no veo las ondas F minúsculas. Pero bueno, el detalle, los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que por un lado el electrocardiograma sea irregular y por otro lado que el electrocardiograma no tenga onda P. Entonces acá en miren acá en este pequeño episodio, este es un pequeño episodio de fibrilación. Posteriormente esto se autolimita y nuevamente vuelve a un ritmo sinusal, a un ritmo normal. Y eso es lo que pasa cuando yo tengo un paciente en la consulta. Cuando un paciente viene a la consulta y me dice, doctor, tengo palpitaciones a momentos, yo tengo la obligación, desde luego, de hacer un electrocardiograma, pero puede ser que ese electro me salga normal, pero el paciente refiere a esas palpitaciones, ¿no? Entonces, lo más aconsejable siempre es hacer un holter de 24 horas o en todo caso 48 o incluso una semana, ¿no? De monitorización para poder ver si es que evidentemente en algún momento el paciente tiene una taquicardia. Porque es un error que se comete a veces en la consulta, que viene el paciente, le hacemos el electro y el electro normal. Decimos, bueno, no hay nada, se va el paciente y al poco tiempo viene con alguna complicación. ¿Por qué? Porque estas arritmias, esta fibrilación auricular, dada que el corazón está latiendo de forma irregular, tiene una tendencia a formar trombos, ¿no? Favorece la formación de trombos intracardíacos y en algún momento ese trombo se puede desprender y condicionar que una ACV. Entonces, eso es fundamental para todos nosotros, que tengamos mucho cuidado ante este tipo de situaciones, puesto que en algún momento se puede complicar y, bueno, pues por no haber de repente indagado hacer lo que se debería hacer, tenemos alguna complicación que después nos puede crear problemas, ¿no? Entonces, siempre debemos seguir protocolos, desde el mismo hecho de pedir un electrocardiograma y tratar de pedir un estudio mucho más